En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas. Hoy 10 de diciembre del 2022, en este encuentro que el Señor nos regala poder realizar ahí en la parroquia de San Luis, en Miami, para prepararnos o seguir preparándonos a la Santa Navidad que se aproxima. Y como tienen ahí en sus hojitas el los temas que vamos a ir tratando tienen que ver en primer lugar con lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia sobre dos temas, dos puntos que son muy bellos, importantes, que es acerca del nombre de Jesús y el significado tanto de su nombre como de este otro título que entonces la primera de las dos preguntas que nos ofrece el compendio del Catecismo es la número 81, que dice qué significa el nombre de Jesús. Y la respuesta que nos ofrece la Santa Madre Iglesia es: el nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la anunciación, significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, como nos dice San Mateo en el capítulo 1, versículo 21 de su Evangelio. Y San Pedro afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Hechos 4:12. Así que el nombre de Jesús tiene que ver con su misión, es el que nos salva, Dios que nos salva. Y luego la siguiente pregunta, la número 82, que dice: ¿por qué Jesús es llamado Cristo? Y la respuesta es: Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Así que Cristo significa ungido y significa también Mesías. Jesús es el Cristo, es el ungido porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin embargo, su sentido: bajado del cielo, como nos dice San Juan, capítulo 3, versículo 13, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos, como dice Mateo, capítulo 20, versículo 28. Y del nombre de Cristo nos viene a nosotros el nombre de cristianos. Así que estos dos nombres que la Sagrada Escritura nos ofrece acerca de la identidad y misión de Jesús, del Cristo, pues tienen que ver, sea uno con la dimensión salvífica, que es a lo que ha venido. Él vino para salvarnos, salvar al pueblo de sus pecados, y para hacerlo debía ser consagrado, ungido por el Padre. Por eso es Cristo, por eso es Mesías. Así que, llenos de gratitud a Dios nuestro Padre, que nos ha enviado a su Mesías, a su ungido, para ponernos a salvo, vamos ahora a entrar en el misterio de la encarnación y de la Navidad que se aproxima. En el volumen 25 de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, les proponemos hoy, en esta preparación a la Navidad, el capítulo del volumen 25 del 21 de diciembre de 1928, que nos habla de los excesos de amor de Jesús, que nos pone un ejemplo, el ejemplo del mar, para ayudarnos a comprender, y que se refiere al querer divino, rayo de sol que trae la vida del cielo, y a la divina voluntad obrante y la felicidad de Jesús por todo esto, ¿no? Así que escribe Luisa y vamos a ir desmenuzando
parte por parte este bellísimo capítulo. Continúa la novena de la Santa Navidad, estamos en el 21 de diciembre, así que llevaban unos días, 5 o 6 días de haberla iniciado, y continuando a escuchar los 9 excesos de la Encarnación, otro paréntesis, Luisa, para esa fecha del 21 de diciembre, ya no está en su casa, está en la casa de la Divina Voluntad. Ahí fue conducida por obediencia y en cumplimiento de algún modo con la voluntad del santo Aníbal di Francia, que hacía poco había fallecido, 1 año y 6 meses, que quería que Luisa fuera a vivir a esa casa. Y esa casa pues estaba en construcción, así que cuando llegue el momento, el confesor de Luisa y la superiora dan la obediencia a Luisa de que venga a vivir a la casa que se había preparado, porque ella le había dicho claramente a San Aníbal que ella no saldría de Corato y no había casas del padre Aníbal, de las hermanas del Divino Celo, no había ninguna casa en Corato, así que con la ayuda de mucha gente en Corato se construyó esa casa y fue llamada Casa de la Divina Voluntad, por voluntad del padre Aníbal. Así que Luisa, desde el 7 de octubre de ese año 1928, había sido conducida a esta nueva casa fundada por el padre Aníbal y había sido puesta ella al lado de la capilla, de manera que algo que por 40 años no había tenido oportunidad de experimentar, como era el poder tener a Jesús sacramentado en el sagrario, pues ahora lo tenía y solo bastaba que le abrieran la puerta de su habitación para que ella pudiera ver el sagrario y la vela que siempre tenemos junto a los sagrarios cuando está Jesús sacramentado presente. Así que ella se unía a esa pequeña vela que, que nos anuncia, que nos dice que Jesús está ahí presente, sacramentado. Y Luisa, como otra vela viviente, estaba siempre ahí acompañando a Jesús, ¿no? Así que esta es la situación en la que esto se escribe. Y además, el confesor que conoce todo esto que Luisa había escrito, que estaba en las primeras páginas del primero de los volúmenes, Luisa, como saben ustedes, había empezado a narrar la novena de la Navidad, los primeros dos excesos de amor, y luego al final el confesor le pide que complete los otros 7 que faltaban y con eso concluye el primer volumen. Así que se inicia el primer volumen con estos excesos de amor del misterio de la encarnación y concluye con las últimas 7 reflexiones o meditaciones que Jesús le dio para meditar en el misterio de su presencia 9 meses en el seno de la Virgen. Y los están leyendo en la capilla. Así que Luisa pues está presente y aunque tuvo sus momentos en los que no estaba como muy contenta de que en modo público se hiciera la lectura de estos excesos, el Señor le explica la grandeza de ellos y la importancia que esto tenía, ¿no? Así que, como llevaban unos días ya de hacer la novena, dice Luisa, continuando la novena de la Santa Navidad y continuando a escuchar los 9 excesos de la Encarnación, mi amado Jesús me ha atraído hacia sí y me hacía ver que cada exceso de su amor era un mar sin confines y en este mar se elevaban olas altísimas en las cuales se veían correr todas las almas devoradas por estas llamas, como los peces corren en las aguas del mar. Y así como las aguas del mar forman la vida de los peces, la guía, defensa, el alimento, el lecho, el palacio de estos peces, tanto que si se salen del mar pueden decir, nuestra vida ha terminado porque hemos salido de nuestra herencia, de la patria que nos dio nuestro Creador.
Así estas olas altísimas de llamas que salían de estos mares de fuego, devorando estas criaturas, querían ser la vida, la guía, la defensa, el alimento, el lecho, el palacio y la patria de las criaturas. Y a medida que ellas se salen de este mar de amor, de un solo golpe encuentran la muerte. Y el pequeño niñito Jesús llora, gime, ruega, grita y suspira porque no quiere que ninguno salga de estas llamas suyas devoradoras, porque no quiere ver morir a ninguno. Así que esta introducción larga que hace Luisa en este capítulo, que a veces es muy cortita, estaba en mi estado habitual y vino Jesús y me dijo. Otras veces dice estaba pensando en tal cosa o en tal otra, o estaba participando de la pasión, lo que sea. En este caso hace una larga introducción Luisa, y esta introducción pues se refiere a los excesos del amor de Jesús en el misterio de su encarnación, y lo compara a un inmenso mar sin confines, en el que se levantan olas altísimas y en el que quedaban todas las almas devoradas por estas llamas. Y de hecho este es uno de los excesos de amor. Así que cuando vamos leyendo uno por uno, los vamos a leer al menos los tres primeros al final de esta reflexión. El Señor le habla de cómo su amor, apenas encarnado, le obligó a devorar, porque el amor infinito, Él es como persona divina, con el Padre y el Espíritu Santo, Él es el amor infinito, increado, eterno. Y ese amor infinito, increado, eterno, inmenso, ahora, al instante de la encarnación, se ha encerrado en una pequeña humanidad de la que nuestra Madre Santísima ha aportado toda la parte física que hacía falta al Verbo para encarnarse. El Espíritu Santo ha creado el alma humana de nuestro Señor y la ha infundido en ese cuerpecito apenas formado en su momento inicial, que en algún capítulo dice que era como una nuez, pero estaba completo, no era como, al menos en esa descripción que Jesús hace a Luisa en ese capítulo, no parece que estuviera como pasa en lo que hoy sabemos por la medicina, que se une el tesoro genético de papá y mamá y esa primera célula que contiene ya todos los genes, los 46, porque aporta papá 23 y mamá 23, y cuando se da la concepción, se unen y en un modo único, irrepetible para cada ser humano, el tesoro genético de los padres. Y esa es la primera célula que forma al ser humano físicamente. Y en ese instante es creada por Dios el alma espiritual con voluntad libre, inteligente y capaz de amar y de ser amado. Es infundida en esa primera célula y así se inicia el proceso de multiplicación de esas células que traen todas las indicaciones únicas y repetibles que va a formar el cuerpo de cada ser humano. Y un alma que ha sido infundida por Dios, que es única también, inmortal, especialísima, especialmente creada para ese cuerpo. Así que cuerpo y alma, que es lo que forma un ser humano, somos cuerpo, somos alma, eso es ser seres humanos. Todo este tesoro es único y repetible. Nuestra alma, por supuesto, creada a imagen y semejanza del Creador y destinada a ser habitación de las tres divinas personas. Así que desde ese instante en el que en Jesús ahí no hay aportación de papá y mamá como en nosotros, sino que toda la parte física, por un milagro de la omnipotencia de Dios, la aporta María Santísima. Así que Jesús es todo de María, físicamente. Deben haber sido parecidísimos
con un parecido único, extraordinario, como no lo ha habido en toda la historia humana. Y a esa realidad física purísima que es el cuerpo de Jesús en ese primer instante, Dios crea para ese cuerpo único un alma única, más bella y santa que la de todas las criaturas del cielo y de la tierra juntas. Y a esto se añade que esta alma va a tener como núcleo central a una persona divina. Y esto es el misterio de la encarnación, de la unión hipostática, la unión en la persona del Verbo, una persona divina, increada, eterna, igual al Padre en todo y al Espíritu Santo. Esta persona divina va a ser el núcleo y la vida de esta humanidad. Por supuesto, al venir una persona divina a encarnarse, pues viene inseparablemente unida a él su voluntad divina, que es propia de la naturaleza divina de las divinas personas. Así que, por una parte está el cuerpo y alma de Jesús, verdadero hombre, con una voluntad humana, con un corazón humano, con una inteligencia humana, con sentimientos y todos los dones que Dios ha querido que el ser humano tenga y posea. Todo eso estaba ahí, aportado todo por María y por esa creación, obra del Espíritu Santo, del alma humana de Jesús, y una persona divina que es la que lo gobierna todo, que la posee a esa naturaleza humana. Así que cuando tenemos este misterio, tenemos a un hombre verdadero, cuerpo y alma, más bello y el más bello de los hijos de los hombres, que es una persona divina. Por lo tanto, en él se encierra el infinito amor de la Trinidad, su infinita sabiduría, inmensidad, todos sus atributos, toda su divinidad, se encierran en esa pequeña humanidad. Y esa pequeña humanidad pues resulta muy estrecha. Por eso Jesús en sus excesos de amor que nos va narrando Luisa, dice que su humanidad era incapaz de contener la inmensidad de su divinidad. Y por eso de su humanidad salían llamas de amor infinito que querían devorar todo lo que había en el espacio y el tiempo, todas las criaturas de todos los siglos y a todos los espíritus del cielo, todo su amor infinito al encarnarse lo quiere encerrar en su pequeña humanidad. Y por eso aquí Luisa dice que le hacía ver cada exceso de su amor como un mar sin confines, y en ese mar se elevaban olas altísimas en las que veía correr todas las almas devoradas por estas llamas, como los peces corren en las aguas del mar. Y estas aguas eran la vida de los hombres, la vida de cada uno de esos pececitos que íbamos a ser desde Adán y Eva hasta el último que existiría, los peces que iba a contener este mar. Y este mar era el que los guiaba, eran estas aguas las que formaban la vida de los peces, la defensa, el alimento, el lecho, el palacio de estos peces, de manera que en este mar estaba todo cuanto íbamos a necesitar cada hombre y mujer de la historia, además de estar nosotros, todo lo que íbamos a necesitar, es decir, todo lo que nos acompaña en la vida aquí en la tierra, todo estaba ahí presente, proporcionado por su voluntad y por su amor infinito hacia cada uno de nosotros. ¿Qué pasa si estos peces salen de o intentan salir de este palacio? En sentido absoluto es imposible, porque si pudiéramos salir de este palacio eterno de su divina voluntad, pues dejaríamos de existir. Pero sí podemos salirnos del palacio, no del reino. El reino de Dios es infinito, es su vida misma, y en ese reino infinito de su voluntad y de su amor, ahí hemos sido creados. Por eso de este reino
nada ni nadie puede separarse, porque por creación Dios nos ha hecho y llamado a la existencia a todos los seres, buenos y malos, que eran todos buenos al ser creados, pero que nos volvemos malos por el mal uso que hacemos de nuestra voluntad libre, con nuestro libre albedrío. Pero del reino, del dominio y señorío de Dios, nada ni nadie puede escaparse. Así que aquí cuando habla Jesús de que estos peces que tienen en el mar en el que han sido creados, en el océano de su voluntad y de su amor, la guía, la defensa, el alimento, el lecho, el palacio, estos seres inteligentes y libres, ahí lo tenemos todo. Pero de ese palacio que es la voluntad divina operante, de ella podemos salirnos. Y así hicieron nuestros primeros padres. Del reino de su voluntad no podemos escapar, nadie, ni el diablo, ni los demonios, ni el infierno, nada puede escapar de ese reino. Pero del palacio en el que se vive en intimidad con la Santísima Trinidad y la voluntad de Dios es la reina en nuestras voluntades, de ese estado de comunión con Dios sí podemos escaparnos. Nuestros primeros padres fueron creados en esa comunión, en ese océano, y ahí vivían y obraban movidos por la voluntad divina que los había creado, pero no estaban confirmados en ella. Tenían que pasar una prueba, que era una exigencia de la santidad y del amor de Dios, y también era una exigencia de la propia naturaleza del hombre, porque siendo a su imagen y semejanza, si Dios nos amaba sin medida, sin ninguna obligación de hacerlo, sino por pura bondad, era necesario para el hombre que descubría ser amado de esta manera por Dios, era necesario responder con una donación total de sí mismo. No habría sido completamente feliz el hombre sin dar esta respuesta. Y esto nos lo enseña clarísimamente nuestra Madre en las lecciones que nos da en los primeros 6 días del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Cuando llega la hora de la prueba, ella no solo entiende que esta prueba de fidelidad y de entrega de sí misma a Dios es exigida por Dios, por su amor, por la justicia, por la santidad de Dios, sino que ella siente que es necesario dar ella a Dios una respuesta de total donación, así como Dios se ha donado totalmente a ella gratuitamente. Ella tiene que corresponder a esta donación que Dios le ha hecho de sí mismo, donándose enteramente a Él. Así que nuestros primeros padres, cuando llega la hora de la prueba, no estaban todavía confirmados en la posesión de la divina voluntad operante en ellos. Tenían la voluntad divina creadora y conservadora, y tenían la divina voluntad operante en ellos, pero sin la confirmación del don de la voluntad de ellos, que con la obediencia a lo que Dios había mandado, les habría confirmado en la posesión de ella. Y habrían permanecido inmaculados, como permaneció nuestra madre, que pasó bien su prueba, y habrían transmitido esta fidelidad y comunión de vida con la divina voluntad a todas las generaciones humanas. Como no dieron su fiat, entonces perdieron la comunión con la voluntad divina operante, no con la voluntad divina creadora, porque si hubieran perdido la comunión con la voluntad divina creadora, y esto no puede ser, habrían dejado de existir. Aunque nos rebelemos y obremos contra la voluntad de Dios, el estar vinculados a la voluntad divina que nos ha creado y que nos sostiene en la existencia, eso no depende de nosotros, es una decisión absoluta de Dios. Y por eso todos los que hemos sido creados
continuaremos existiendo por toda la eternidad, porque eso no depende de nosotros. De nosotros depende dónde queremos vivir en el reino de Dios. Si queremos vivir en la cárcel del reino, en el tiempo y luego en la eternidad, que es el infierno, pues ahí iremos. Si queremos vivir como extranjeros en el reino, que no sabemos nada del rey, que no lo amamos, que no lo correspondemos, pues ahí podemos quedarnos. Si queremos vivir más cerca y formar parte del grupo de sus ministros, de los que sirven en su palacio, pues ahí podemos estar. Si queremos ser gentes del pueblo de Dios que conocen a su Creador, lo aman y esperan que de vez en cuando los venga a visitar, pues ahí podemos vivir en esa dimensión de comunión con Dios. Hay amistad, hay amor hacia Él, pero no conocemos su vida íntima porque vivimos fuera del palacio. Nuestros primeros padres no fueron puestos en ninguna de estas regiones externas dentro del reino de Dios, pero no dentro del palacio, que es la divina voluntad operante, sino que ellos decidieron, estando en el palacio, salirse de él, seducidos por el diablo. Y por eso perdieron la comunión con la divina voluntad operante. Pero no solo perdieron eso, perdieron también la gracia que los hacía hijos de Dios. Así que de hijos pasaron a ser, al salirse del palacio, pasaron a ser esclavos. Y de esa esclavitud no podían liberarse si el Verbo no se hacía carne, si el Mesías, si Jesús, el que salva, no los ponía a salvo. Así que se inicia después de esta desobediencia de los primeros padres, pues esta tragedia, que es que los peces se salen de ese palacio que era su herencia, de la patria que el Creador les había dado. Y entonces, cuando el Verbo se encarna, ¿qué es lo que encuentra al venir a la tierra? Por eso su amor, se convertido en llamas, se extiende de esa fuente que es el misterio de su encarnación, son mares de fuego que quieren devorar a todas las criaturas, esas que están fuera del palacio. Unas rebeldes, otras ignorantes, otras enfermas, unos ciegos, otros sordos, otros mudos, paralíticos, leprosos, muertos, poseídos por el maligno. Estas llamas quieren devorar a todos. Por eso del corazón de este recién concebido, que es el Verbo eterno hecho carne, salen estos mares de fuego para devorar a todas las criaturas. Porque estos mares de fuego, que es su amor infinito, querían ser la vida, la guía, la defensa, el alimento, el lecho, el palacio y la patria de estas criaturas. Y cuando éstas se salen de este mar, de un solo golpe encuentran la muerte. ¿Qué pasó por el pecado al salirse de este palacio? La muerte entró en el mundo, empezó a hacerse presente en la historia humana. Y por eso termina Luisa esta introducción diciendo: el pequeño niñito Jesús llora, gime, ruega, grita y suspira porque no quiere que ninguno salga de estas llamas suyas devoradoras, porque no quiere ver morir a ninguno. Este Jesús que ha venido al mundo no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Él ha sido enviado y consagrado por el Padre como Mesías, como el Cristo, para que ponga a salvo a sus hermanos. Yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Como no había justos más que su madre, pues entonces vino a buscarnos a todos, porque no quiere ver morir a ninguno. Y entonces Jesús empieza a hablar. Esto era de Luisa. Ahora es Jesús el que habla. O si el mar tuviera inteligencia, siguiendo con la parábola que está usando. Más que una tierna madre lloraría sus peces que le arrancan del mar, porque siente que le arrancan una vida que posee.
y que con tanto amor conserva, y con sus olas se estrellaría contra quien se atreviera a arrancarle las tantas vidas que posee, que forman su riqueza y su gloria. Así que originalmente en el plan de Dios, al crear a nuestros primeros padres, en ellos estábamos todos presentes. Y por eso, con el pecado original, él ve arrancarse de sus mares de amor infinito que nos han creado, ve arrancarse a todos sus hijos e hijas, todas las vidas de todas las criaturas, que eran su riqueza y su gloria. Y dice Jesús, y si no llora el mar, lloro yo, dice Jesús, al ver que mientras mi amor ha devorado a todas las criaturas, ellas ingratas no quieren hacer vida en mi mar de amor, sino que arrancándose de mis llamas se exilian de mi patria y pierden el palacio real, la guía, la defensa, el alimento, el lecho y también la vida. ¿Cómo no debo llorar? Han salido y han sido creadas por mí y devoradas por mis llamas de amor que tuve al encarnarme por amor de todas las criaturas. Entonces aquí hay una segunda dimensión, como una segunda creación. En la primera creación, misteriosamente, fuimos creados todos en Adán y Eva. Y por supuesto, habíamos sido creados por estos mares de infinito amor de la Trinidad. Y de ahí, en la persona de Adán y Eva, rebeldes, desobedientes, todos nos apartamos de este mar, de este palacio de la divina voluntad en el que habíamos sido creados. Esto Dios no lo quiere, así que Él decreta ponernos a salvo. Y en el misterio de la encarnación, nuevamente Jesús encierra en ese palacio de su humanidad y de su voluntad a todos estos peces que éramos cada hombre y mujer de la historia, para que quedáramos devorados por su amor y permaneciéramos en él, en su palacio. ¿Y qué es lo que ve Jesús con esta nueva intervención divina en favor de los hombres? Pues que estos peces se escapan. Esta gracia, este don de Dios con el que Él nos invita a volver a casa, la gracia de conversión, de caminar con fidelidad de vuelta a casa, de crecer en la virtud e imitarlo. Todo esto lo rechazamos. Y este rechazo de parte de los hombres es el que hace llorar a Jesús. ¿Cómo no debo llorar? Han salido y han sido creadas por mí. Primera intervención del Dios creador. Y segunda, devoradas por mis llamas de amor que tuve al encarnarme. Así que en la encarnación hay una nueva creación y en esa nueva creación Él vuelve a encerrarnos en su humanidad y en su divinidad, en su divina voluntad a todas las criaturas. Y no obstante esto, una segunda vez ve que nos apartamos de estos mares, porque tenemos una voluntad libre. Y entonces el Señor nos va a decir algo relacionado con los excesos de amor que ha narrado a Luisa. A medida que siento narrar los 9 excesos, el mar de mi amor se hincha, hierve y formando olas altísimas, hace tanto ruido que quisiera ensordecer a todos a fin de que ninguna otra cosa pudieran oír, que mis gemidos de amor, mis gritos de dolor, mis sollozos repetidos que dicen, no me hagan llorar más, démonos el beso de paz, amémonos y seremos todos felices, el Creador y la criatura. Y esto parecería como si fuera como una tercera intervención. Si la primera fue al crear a Adán y a Eva y en ellos a todos sus descendientes, y la segunda es el misterio de su encarnación hace 2000 años, en el que vuelve, es una nueva alianza, una nueva creación, en la que volvemos a quedar todos encerrados en su humanidad.
Pero a pesar de esta segunda intervención de infinito amor, volvemos a escaparnos de su palacio. Ahora dice, con estos 9 excesos, su amor se hincha y forma olas altísimas y hace tanto ruido que quisiera ensordecer a todos. Quiere que todos oigamos sus gemidos de amor, sus gritos de dolor, sus sollozos que dicen: no me hagan llorar más, démonos el beso de paz, amémonos y seremos todos felices, el Creador y la criatura. Y continúa Luisa diciendo: Jesús ha guardado silencio y entre tanto veía el cielo abierto y un rayo de sol descender de lo alto, que fijándose sobre mí iluminaba a cuantos estaban en torno a mí. Y mi siempre amable Jesús ha continuado diciendo. Así que Luis ahora nos narra otra experiencia que está viviendo, interior, espiritual, en el que ve el cielo abierto y un rayo de sol descender de lo alto y fijarse en ella, fijarse, es decir, entrar en ella, iluminando desde ella a cuantos estaban en torno a ella. Y Jesús continúa diciendo, explica esto que está Luisa experimentando y viendo. Hija de mi querer, este rayo de sol que se ha fijado sobre ti es mi voluntad divina que te trae la vida del cielo a tu alma, como en el cielo, así en la tierra. La voluntad divina que se haga como en el cielo, así en la tierra. Es una experiencia esta de Luisa que es como una parte o un modo de expresar el cumplimiento de esas palabras que por 2000 años se habían rezado hasta este momento. Hija de mi querer, este rayo de sol que se ha fijado sobre ti es mi voluntad divina que te trae la vida del cielo a tu alma. Para esto fuimos creados, con este don fuimos creados, este don lo perdimos por el pecado de origen. Jesús con su encarnación nos vuelve a encerrar en su humanidad, nos da su gracia, que es la que nos conduce a esta meta de vivir en el palacio eterno de su voluntad, y nos resistimos a ello. Ante esta resistencia, ¿qué hace Dios? Pues suscita entre los hombres a esta pequeña hija de su voluntad, que es nacida, es una de estos peces que ha sido concebida sin la divina voluntad operante en su alma, sin la gracia de Dios. A esta la hace nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, y luego con gracias extraordinarias la va formando de manera de llegar a este punto en el que el eterno querer de Dios pueda fijarse en ella nuevamente, pueda establecerse en ella, pueda morar en ella. Y esta divina voluntad que se fija y que se encierra en ella, por supuesto, le trae la vida del cielo al alma de Luisa. Qué bello es este rayo de sol que no solo te ilumina a ti y te trae su vida, sino que cualquiera que se acerca a ti y se queda a tu alrededor siente la vida de la luz, porque ella como sol se ensancha alrededor y da a aquellos que te circundan el cálido beso de luz, su respiro, su vida. Y yo me siento feliz dentro de ti al ver que mi voluntad divina se difunde y comienza a hacer su camino. El misterio de la gracia que es Jesús mismo y que Jesús nos da a través de sus sacramentos, cuando su ascensión al cielo y viene su Espíritu Santo en Pentecostés a la tierra, empieza a difundirse en medio de las naciones. Nos arranca del reino de las tinieblas, el bautismo, y nos trae, nos encierra en el reino de la luz de Cristo, que no es todavía su palacio, en donde reina operante su voluntad, pero es un reino de luz, porque el sol eterno de la divina voluntad irradia sobre la familia humana y todos los que responden a esa luz
y por el sacramento son incorporados a esa parte del reino que no son tinieblas, sino que es luz, porque es la luz de su gracia, empiezan su camino de vuelta a casa para ser revestidos y preparados para entrar en el palacio. Aquí con Luisa, lo que Luisa está experimentando y lo que Luisa le explica es que la divina voluntad en ella ha sido introducida dentro del palacio, reina en ella operante la divina voluntad, y por eso de ella, como sol, se ensancha a su alrededor y da a aquellos que la circundan el cálido beso de luz, de respiro y su vida. Y dice Jesús, yo me siento feliz dentro de ti al ver que mi voluntad divina se difunde y comienza a hacer su camino. Ahora es la divina voluntad operante la que empieza con Luisa a hacer su camino en medio de la familia humana. Mira los mares de amor que tú has visto. No son otra cosa que mi voluntad obrante. Cuando mi voluntad quiere obrar, los mares de mi amor se hinchan, hierven, forman sus olas altísimas que lloran, gimen, gritan, ruegan y ensordecen. Mientras que cuando mi fiat no quiere obrar, el mar de mi amor está calmado, y así ha estado todos los siglos pasados, hasta Luisa. Mientras que cuando mi fiat no quiere obrar, no quiere ser operante, que así en su sabiduría Él lo ha dispuesto, el mar de mi amor está calmado, solo murmura calladamente y es continuo su curso de alegría y de felicidad inseparable de Él. Por eso tú no puedes comprender la alegría que pruebo, la felicidad que siento y el interés que tomo de iluminar, de proporcionar mi misma palabra, mi mismo corazón a quien se ocupa de hacer conocer mi voluntad divina. Es tanto mi interés que lo envuelvo en mí y desbordándome yo fuera de él, tomo yo la persona y hablo yo mismo de mi voluntad obrante en mi amor. ¿Crees tú que sea tu confesor el que habla en estas palabras, en estas tardes, que está hablando al público sobre los 9 excesos de mi amor? Soy yo que le tomo el corazón entre mis manos y lo hago hablar. Así que con Luisa, con lo que Jesús ha manifestado en estos 9 excesos de amor, que son como la síntesis de lo que iban a ser los 36 volúmenes de sus escritos, el libro de la Virgen, la pasión, los giros, todo lo que Luisa ha escrito. Todo tiene su origen en el misterio, en estos 9 excesos de amor de la encarnación, que son narrados a Luisa, manifestadas estas reflexiones por su Espíritu Santo a Luisa. Es como la tercera gran intervención de Dios para llevar a cumplimiento todas sus obras. Vuelvo a repetir, todo se inicia con un acto de infinito amor de Dios que crea a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, los hace hijos suyos, los une para que sean ellos unidos para ser una sola carne, sean la imagen del misterio de la Trinidad, y los dota de voluntad divina operante. Los llena de su gracia y los dota de su voluntad divina operante. No obedecen, no quedan confirmados en la posesión de este regalo y pierden divina voluntad operante, gracia de Dios, la gracia santificante, la dignidad de hijos e hijas de Dios. Y quedan, al perder estos regalos, con su solo cuerpo y alma humanos, pero heridos estos al no tener a la reina, que es la voluntad divina, rigiendo todo en ellos. Porque una parte de ese régimen ellos lo han rechazado. No podían rechazar el régimen de creación y conservación, no estaba en ellos decidir esto, pero sí estaba en ellos resistirse a la gracia
y a la voluntad divina operante. Y así lo hicieron. Y ellos y sus descendientes perdieron este orden primero de la creación. Dios decreta una nueva creación, el Verbo se hace carne, el Verbo con su divinidad nos abraza a todos los hombres y mujeres de la historia para llevar a cabo la obra de redención y reconciliación de todos con Él. Y nos da su gracia, la gracia que le había dado anticipadamente a los primeros padres arrepentidos y luego a toda esa línea de descendientes de ellos que fueron fieles a Dios, hasta Abraham, a Noé, Abraham, y luego los patriarcas, Moisés, los jueces, los profetas, los reyes, hasta Juan el Bautista, hasta María Santísima, donde vuelve a restablecer por los méritos anticipados de Cristo, el que la divina voluntad que había sido impedida a operar en la vida de los seres humanos pueda tener su vida operante plena desde que es concebida ella y todos los instantes de su vida. Esto prepara a María para poder ser la madre de Dios. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros. La divina voluntad ya estaba operante en su madre. Ahora la persona divina del Verbo viene con ella y es operante su voluntad en la humanidad de nuestro Señor, en su voluntad humana. Y tiene la potestad, el poder y la misión de abrazarnos a todos, de encerrarnos nuevamente a todos en Él. Y nos da como preparación a que poseamos nuevamente el reino de su voluntad, nos da su gracia, que es Él mismo, que nos mueve a la conversión, a la obediencia a su voluntad, al ejercicio de las virtudes, y así a lo largo de estos 2000 años, su iglesia ha cumplido fielmente esta tarea hasta llegar a Luisa. Con Luisa hay una tercera intervención, es la del fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, el tercer fiat. Vuelve el Señor a encerrar su voluntad divina operante en ella, que es nacida con pecado original, para que de ella, depositado todo el tesoro de la divina voluntad operante para todas las generaciones humanas, de ella parta como luz este tesoro y se vaya comunicando, y la divina voluntad haga camino en medio de las generaciones humanas, como ha hecho camino la obra de la redención desde hace 2000 años. Y ahora nos deja en estos excesos de amor, estos mares de su voluntad divina operante, y por eso son tan importantes. Y es muy hermoso esto que dice al final, ¿no? Por eso hay otro capítulo en donde Luisa nota a Jesús inquieto dentro de ella, como que quisiera salirse y como que estaba atento a algo que estaba pasando allá donde vivía el padre Aníbal. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues que el padre Aníbal estaba hablando por allá, en Mesina, en Sicilia, lejos de Corato, estaba hablando de la divina voluntad. Y entonces Jesús le dice a Luisa, es el padre Aníbal que está hablando de mi voluntad y cuando yo oigo hablar de ella, no puedo resistir el acercarme para ver qué están diciendo de mi voluntad. Es tan grande este regalo, este misterio, que no puedo separarme de él. Y aquí lo dice respecto a este padre, que seguramente era el padre Benedetto Calvi, que estaba leyendo los excesos de amor ahí en la casa de la divina voluntad, en este 21 de diciembre del 1928, con Luisa recién llegada ahí. Y le dice, ¿crees tú que sea tu confesor el que habla en estas tardes? Que está hablando al público sobre los 9 excesos de mi amor. Dice, no, soy yo que le tomo el corazón entre mis manos y lo hago hablar. Y seguramente el Señor lo sigue haciendo con nosotros, conmigo, con la Madre, cuando estamos nosotros con recta intención, con solo el deseo de complacerlo,
hablando de este misterio de su divina voluntad operante en el hombre. Es un regalo de tal inmensidad, de tal grandeza, que Él se hace el actor principal de eso que hacemos, ¿no? Y le damos gracias por eso. Y le pedimos que haga de nosotros así como una copia de eso que pasaba en Luisa, que habiendo venido la divina voluntad a reinar en ella, y ella que había dado tantas veces su fiat a Jesús para que esto ocurriera, pues nosotros lo repitamos para que Jesús pueda tomarnos en sus manos y hablar a través de nosotros. Ya nos decía Jesús en el Evangelio, cuando vengan las grandes persecuciones, los lleven entre gobernadores y magistrados, no tienen que preparar lo que tienen que decir. Mi Padre hablará por ustedes, el Espíritu de mi Padre, nuestro Espíritu, el Espíritu Santo hablará por ustedes, ¿no? Y le pedimos al Señor que así haga con cada uno de nosotros. Sobre todo que lo haga en estos días en que se acerca la Navidad, que sepamos hablar a nuestros hermanos de lo que encierra este gran misterio de la Navidad. No solo es que haya nacido la humanidad de nuestro Señor en el tiempo, el misterio de su encarnación, que haya nacido Jesús, el Dios que salva, el Cristo, el ungido, el consagrado por el Padre para cumplir la misión de restaurar y reconciliar todo, sino que Él quiere restaurar en la humanidad el reino de su voluntad, que es la finalidad, el propósito y la corona de todas sus obras. Y pasamos así rápidamente también a este otro bello capítulo que tiene un vínculo con algo que hacemos. Ponemos el nacimiento, como nos dejó la herencia San Francisco de Asís, y es una bella forma de honrar este momento, el más importante nacimiento de la historia, que es el de nuestro Señor en Belén. Por supuesto, también es inmenso y grandísimo el nacimiento de nuestra Madre Santísima, que es su madre y madre nuestra, y que preparó con su fiat a la divina voluntad, operante en ella siempre la encarnación del Verbo. Y también hay otro signo que utilizamos, que es el del árbol de Navidad, que llenamos de luces y de pequeñas esferas y algunos otros adornos, ¿no? Y escribe Luisa estas palabras tan bellas. Dice, estaba preocupada, volumen 25, 14 de diciembre del 1928. Es interesante que no le habla a Luisa del árbol, de este árbol que es como una figura de los arbolitos que preparamos nosotros. No le habla de eso en el mes de mayo o en el mes de febrero o en julio, sino en diciembre y días antes de la celebración de la Navidad, ¿no? Así que el Señor se ve que conoce cuándo es que nosotros nos ponemos a preparar nuestro arbolito. Algunos lo hacen desde principios de diciembre, otros a mitad, cuando va a empezar la novena de la Navidad, lo terminan de preparar y el nacimiento. Pues así Jesús aquí nos habla del árbol de la divina voluntad. Y dice Luisa, estaba preocupada por la publicación de los escritos de la divina voluntad y me sentía cansada por tantas preguntas que hacen. Y mientras esto y otras cosas pensaba, me puse a rezar y ante mi mente veía un árbol cargado de frutos que rebosaban luz y a mi dulce Jesús crucificado en medio del árbol. Y era tanta la luz de estos frutos que Jesús quedaba eclipsado en esta luz. Y yo quedé maravillada. Y Jesús le va a decir algo, ¿no? Pero vamos a empezar por detenernos en esto que Luisa percibe. Primero tiene preocupación porque los escritos de Luisa debían, el padre Aníbal, para cuando él muere en 1927, el 1 de junio, tenía muy adelantadas las cosas para que se publicara lo que estaba escrito por Luisa hasta ese momento, que eran los primeros 19 volúmenes. Él no conoció más que algunos de los capítulos del volumen 20, si es que llegaron a su mano,
pero hasta el volumen 19 sin duda. Y Luisa en ese tiempo del 27 para adelante escribe muchísimo. Es una fecha tras otras y seguidas en las que ella hace y escribe largos capítulos, todo el volumen 20 y 21, estamos en el 25 y estamos apenas en diciembre del 28. Es decir, no ha pasado ni un año y medio de la muerte de Padre Aníbal. Y Luisa en ese periodo, mantenida la obediencia de que escriba todo lo que el Señor le manifiesta, ha escrito, terminado el volumen 20, el 21, el 22, el 23, el 24 y estamos a finales del 28 y ya casi o está muy adelantada en el volumen 25, ¿no? Así que todo había seguido, luego se va a detener. El padre había dejado listo hasta todo para publicar hasta el volumen 19, él había revisado todo y había obtenido el nil obstat del arzobispo de Trani. Pero a su muerte empiezan primero las dificultades, siendo él el fundador, pues los que debían de dirigir la comunidad de los padres rogacionistas, en la influencia grande que tenía él en las hermanas del divino celo, etcétera. Todo empieza a hacerse complicado hasta tal punto en el que llegará un momento en el que esta publicación de los escritos que tanto anhelaba el padre Aníbal se suspende y nadie puede en la comunidad de los padres rogacionistas tomar las riendas del asunto, ¿no? Pero en este momento, como Luisa lo expresa, ella está preocupada por la publicación de los escritos y está cansada por tantas preguntas y dificultades que empiezan a surgir, que serán tantas que no se publicará nada. Mientras esto y otras cosas pasaban, me puse a rezar y ante su mente veía un árbol cargado de frutos que rebosaban luz. Es algo semejante a lo que tenemos en los arbolitos de Navidad, pero con algo particular que no tenemos en los arbolitos de Navidad: a mi dulce Jesús crucificado en medio del árbol. El árbol, pues es el árbol de la cruz. Y ahí está el crucificado, Jesús, el Cristo crucificado. Yo no me glorío, dice Pablo, de otra cosa, sino de la cruz de Cristo crucificado. Sabiduría para los creyentes y necedad para los demás, para los paganos. Así que en realidad este árbol es ese árbol de la vida que estaba en el paraíso y que se convierte en cruz por la desobediencia de los primeros padres. Y en ese árbol, que la cruz lo significa, lo representa, ahí quedará crucificado, ahí morirá el que nos ha venido a dar vida eterna. Y por supuesto, siendo Él la luz del mundo, pues de Él irradia luz y su sacrificio es de infinitos méritos y frutos. Esto es lo que ve Luisa representado en el árbol de la Navidad. La luz de los frutos del sacrificio de Cristo. Hija mía, le dice, este árbol que tú ves es el árbol de mi divina voluntad. Y ya que ella es sol, sus frutos se transforman en luz que forman otros tantos soles. El centro de su vida soy yo, y por eso estoy en medio de él. Ahora estos frutos que tú ves son todas mis verdades que he manifestado sobre mi fiat divino, y están todas en acto de dar a luz su luz en el seno de las generaciones. Y quienes deberían ocuparse y tener premura y no lo hacen,
impiden que los frutos de este árbol formen sus partos de luz y el gran bien de esta luz. Así que con estas últimas palabras, Jesús está ayudando a entender a Luisa lo que ella expresaba al principio, lo que ella veía. Estaba preocupada por la publicación de los escritos y estaba cansada por tantas preguntas que hacían. ¿Y qué pasaría al final? Pues que estos escritos, todo lo que había preparado el primer apóstol de la divina voluntad, pues no saldría a la luz. El Señor había insistido y metido mucha prisa al padre Aníbal para que preparara todo y todo esto saliera a la luz. Y al fin no pudo salir. Es hasta ahora nuestros días en los que tenemos, gracias al esfuerzo que él hizo, tenemos todo lo que tenemos, ¿no? Pero Jesús aquí explica que ese árbol es su voluntad y que esas luces son todas estas verdades que tenemos a lo largo y ancho de estos 36 volúmenes y en las demás cosas que la pequeña hija de la divina voluntad nos ha dejado. ¿Y qué es lo que está al centro de todo este tesoro de luces que tienen tal fecundidad que son capaces de generar en quienes las leen la vida de su voluntad? ¿Quién es todo esto? Pues el Cristo, el ungido, Jesús, el Dios que salva y el Dios que hace presente nuevamente y hará presente nuevamente el reino de su divina voluntad en la tierra, como nos lo enseñó a pedir en la oración que nos enseñó. Ahora estos frutos que tú ves son todas mis verdades. Así que cuando veamos este librito, este arbolito de Navidad, o por las calles, o en nuestras casas, o en nuestras iglesias, y lo veamos todo tachonado de luces, pues llevemos nuestra mente a este inmenso tesoro que Dios nos ha puesto en las manos, que son los tesoros, las verdades de su voluntad santísima. Son todas mis verdades que he manifestado sobre mi fiat divino, que están todas en acto de dar a luz su luz, como en Luisa, que estando esas verdades escritas en su alma, las almas se acercaban a ella porque de ella irradiaba la luz de la divina voluntad, y irradiaba para extenderse a todas las generaciones. Y por eso dice Jesús, quienes debían ocuparse y tener premura y no lo hacen, impiden que los frutos de este árbol formen sus partos de luz y el gran bien de esta luz. Entonces, tú debes consolarte por tus torturas y martirios, porque entre tú y yo nos estamos en orden. Para que Luisa esté tranquila, el Señor le dice, tú debes consolarte, tú debes estar tranquila. Estas dificultades y sufrimientos que vives son dispuestos por mí. Entre tú y yo estamos en orden. Hay armonía entre los dos. Así que si vives estas cosas es porque es voluntad mía que las vivas. Yo no habría tolerado ninguna sombra de oposición a mi voluntad en ti. Habría sido para mí el más grande dolor y no habría podido decir, la pequeña hija de mi querer me ha hecho don de su querer y yo le he hecho don del mío. Mientras que es una de las más grandes alegrías mías y tuyas este intercambio de voluntad. Y si hay culpa es de quien descuida. Por eso no te aflijas ni te fastidies por las preguntas que hacen. Estaré yo en ti para suministrarte la luz y las palabras que se necesitan. Tú debes saber que esto es más interés mío que tuyo. Así que, pues ánimo, el Señor quiere hacer. En Luisa ya lo hizo, por supuesto, en nuestra madre, la primera después de Adán y Eva, en la que Él establece
el reino operante de su voluntad en un alma, y esto fue perfecto y fue todos los instantes de su vida. Por supuesto, en la humanidad de él, la divina voluntad reinó todos los instantes de su existencia en un modo único, infinitamente más perfecto que en la Virgen, nuestra Madre, porque él es una persona divina, nuestra Madre es una persona humana. Y él posee esta divina voluntad operante por naturaleza, y así la poseyó su voluntad humana y su humanidad. Nuestra Madre la poseyó por gracia y en virtud de la misión que tenía de ser Madre de Dios. Y a Luisa, que es criatura nacida de la estirpe humana con pecado original, Jesús ha realizado esta obra magna de hacerla vivir nuevamente de voluntad divina, y ha hecho su sede en ella y ha encerrado en ella todos los tesoros de este vivir de la divina voluntad operante en las almas. Ahora de ahí, como pasa con ella irradia estas luces, y las primeras y más importantes pues son sus escritos, su vida, que se ha plasmado en el papel a través de todo lo que ella nos ha dejado escrito, por escrito, ¿no? Ahora estas luces quieren dar su fruto en cada uno de nosotros y convertirnos en otras pequeñas sedes en las que resida la divina voluntad, y desde donde esta divina voluntad, irradiando su luz, vaya multiplicando sus frutos en otras almas, transformándolas también a ellas en luz. Y de todo esto el Señor le dice a Luisa, claro que hay complicaciones, el mundo no quiere esta luz, vino la luz y las tinieblas no la cogieron, vine a los míos y los míos no me recibieron. Así que de eso no te extrañes, tú ocúpate de estar en lo que a ti te toca hacer, y el resto poco a poco se irá realizando, cumpliendo, ¿no? Y esta es la tarea que tenemos cada uno. Y en lo que nos queda de tiempo, solo voy a hacer la lectura de estos excesos, pero ya tenemos un marco muy bello con esto que Jesús nos ha dicho para comprender la importancia que tienen. Esta manifestación de estos excesos de amor que han sido escritos por Luisa en su primer volumen es igual como una nueva creación de su voluntad y de su infinito amor, para que su voluntad divina reine operante en nosotros. Estos excesos de amor son el preludio a todas las lecciones que el Señor nos iba a dar sobre el vivir en su santísima voluntad. Y así empezamos con la lectura de estas tres primeros excesos de amor. Ya no me detengo a hacer comentarios sobre ello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y directamente ya hemos hecho las oraciones iniciales, vamos a lo que es el inicio de la novena de la Santa Navidad. En una novena de la Santa Navidad, aproximadamente a la edad de 17 años, me preparé a esta fiesta practicando diferentes actos de virtud y mortificación, y honrando especialmente los 9 meses que Jesús estuvo en el seno materno, con 9 horas de meditación al día relativa siempre al misterio de la encarnación. Primer exceso de amor. Como por ejemplo, en una hora me transportaba con el pensamiento al paraíso y me imaginaba a la Santísima Trinidad, al Padre que enviaba al Hijo sobre la tierra, al Hijo que prontamente obedecía al querer del Padre, y al Espíritu Santo que consentía. Mi mente se confundía al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan fuerte y tan igual entre ellos y hacia los hombres. Y luego consideraba la ingratitud de los hombres, especialmente la mía. Y en esta consideración hubiera permanecido no solo una hora entera, sino todo el día.
pero una voz interna me decía, basta, ven y mira otros excesos más grandes de mi amor. En la palabra de Dios tenemos estas afirmaciones eh, que son de las que son expresión esto que hemos escuchado. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Esa es la parte de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único, para que por Él tuviéramos no solo la reconciliación con Dios, la gracia, sino la vida eterna. Y a esto, ¿cómo responden los hombres? Vino la luz y las tinieblas no la acogieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando se trata de el nacimiento de nuestro Señor, fue al pueblo anunciado por los profetas donde él debía nacer, y para él no hubo lugar en la posada. Así que tuvo que nacer en la gruta de Belén. Segundo, exceso de amor. Entonces mi mente se trasladaba hasta el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan anonadado, empequeñecido y limitado, que no podía moverse y casi ni siquiera respirar. Y la voz interior me decía, ¿ves cuánto te he amado? Ah, dame un lugar en tu corazón, quita todo lo que no es mío, y así me darás más amplitud para moverme y respirar. Mi corazón se deshacía, le pedía perdón, le prometía que quería ser toda suya y me desahogaba en llanto. Pero lo digo para mi confusión, volvía a mis habituales defectos. Oh Jesús, qué bueno has sido con esta miserable criatura. San Pablo en el himno, en la carta a los Filipenses, nos dice que el Verbo, siendo Dios, no consideró un tesoro mantenerse apegado a la gloria de su divinidad, sino que se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo hombre y pasó por uno de tantos y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús viene a nosotros, quiere ser acogido y toda su vida es una llamada a la conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia, el Dios que nos salva. ¿Cuál es el problema que encuentra el Verbo encarnado, el Verbo que empieza su vida pública, empieza a anunciar el reino de Dios? Que los hombres están cerrados. Por eso San Juan Bautista los invita a la conversión. Y él también, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Y convertirnos, ¿qué significa? Pues quitar de nosotros todo lo que impide al Señor entrar en nuestro corazón para extender en él su gracia y últimamente, o en último término, el reino de su voluntad. Y el problema, ¿por dónde empieza? ¿Por los demás? No, empieza por mí, en mi propia voluntad, en mi propia alma. Tercer exceso de amor. Una voz interior me decía, hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba. Los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incendiaban, levantaban tanto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre. Y mi pequeña humanidad era devorada en medio de estas llamas. Pero, ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi amor eterno? A las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. Yo era Dios, tenía que obrar como Dios, debía tomarlas a todas
Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido alguna. Ah, hija mía, mira bien en el seno de mi mamá. Fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida, y ahí encontrarás a tu alma concebida conmigo, y también las llamas de mi amor que te devoraron. Oh, cuánto te he amado y te amo. Yo me perdía en medio de tanto amor y no sabía salir de ahí, pero una voz me llamaba fuertemente diciéndome, hija mía, esto es nada aún. Estréchate más a mí, dale tus manos a mi querida mamá, a fin de que te tenga estrechada en su seno materno, y da una mirada más a mi pequeña humanidad recién concebida, y mira el cuarto exceso de mi amor. De este tercer exceso de amor de Dios, porque Él vino para salvarnos a todos, por eso quedaron todos encerrados en su humanidad, pues nos ha hablado largamente en el primer capítulo que escuchábamos. Así que ya no me extiendo más, pero solo una última invitación. Hagamos estos excesos de amor, esta novena de la Santa Navidad, como Luisa hacía, preparándonos con actos de virtud y mortificación, con una buena confesión y con un tiempo de reflexión personal, de meditación, si podemos hacerla ante el Santísimo. Y de esta manera dejar que hay océanos de santidad, de gracia, de amor y sobre todo su voluntad divina operante que quiere encontrar lugar en nuestras almas para hacer de cada una de nuestras almas una sede en la que ella reine y desde donde ella pueda producir frutos, conquistar otros corazones para multiplicar sus sedes en innumerables seres humanos. Nos quiere apóstoles de este, pero no podemos dar esto si nosotros no lo tenemos. Y por eso, pues que estos días que nos acompañan ahora de preparación a la Navidad, pues aunque nos ocupemos de hacer muchas cosas externas, porque hay momentos de alegría grandes con la familia y demás, demos un lugar especial cada día a encontrarnos con estos océanos de infinito amor, que son estos excesos del amor de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo a nosotros en el misterio de su encarnación, y así prepararle un lugar muy lindo en nuestro corazón a Jesús en esta Navidad. Y sin olvidar nunca a San José, que les acompañe en toda esta preparación, y la Virgen Santísima. Ya que estamos tan cerquita de la Virgen de Guadalupe, de la fiesta de nuestra patrona en América, la Virgen, yo soy la siempre Virgen María, la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Que nuestra Madre de Guadalupe nos acompañe en la preparación a la Navidad. Amén. Nuestra Señora de Loreto ruega por el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y todas sus familias y todos los grupos de la divina voluntad y el mundo entero, y nos acompañe siempre.